Hola amigos, hoy veremos un tema muy importante relacionado con la Revolución Cubana. El tema se llama Cambios y aspectos fundamentales desde el punto de vista sociocultural bajo el gobierno revolucionario. Esto hace referencia fundamentalmente al periodo en el cual Castro ejerce el poder como primer ministro y luego como presidente. Dentro de los cambios sociales más importantes podemos encontrar la atención médica gratuita para toda la población cubana, sin distingo de clase o etnia. Este es uno de los cambios más importantes, pues evidentemente bajo el gobierno de Batista, solo el 8% de la población tenía atención médica. Sin embargo, ya bajo el gobierno revolucionario de Castro, hacia 1959, casi el 100% de la población tuvo atención médica. Sin duda alguna, el aspecto social más importante lo constituye la educación gratuita y universal. Sobre este aspecto, más adelante hablaremos de la campaña de alfabetización de 1961. Otro de los campos de los cuales se ocupó el gobierno fue el de la seguridad social para los cubanos. Dicha seguridad incluía subsidios para la alimentación, para la salud y para el desempleo. Después de tener el control del poder, la revolución también se preocupó por garantizar la igualdad de los ingresos y que dichos ingresos fueran administrados por el mismo Estado. Ahora hablaremos sobre la campaña de alfabetización iniciada en 1961, que sin duda es el aspecto más visible de la política social de Castro. Dentro de dicha campaña se construyeron alrededor de 10.000 escuelas a finales de los años 60 y se dispuso de muchas bibliotecas itinerantes para llevar el conocimiento escrito a lugares recónditos de la isla. Además, vale la pena destacar la construcción de grandes y modernas escuelas en las áreas rurales. Por todos estos esfuerzos, indiscutiblemente los índices de alfabetización y el acceso tanto a la época escolar como a la educación superior fueron en constante ascenso durante las décadas de los 60 y los 70. Pese al crecimiento en los aspectos sociales, algunos opositores anticastristas e incluso algunos historiadores han expresado que la dependencia económica que tenía Cuba de la Unión Soviética no permitía un pleno desarrollo de los servicios que la revolución prometía. Evidentemente, para la crítica, el socialismo no era el sistema ideal para el crecimiento y la dependencia generaba limitaciones que se hicieron mucho más notorias cuando se produjo la caída soviética, justamente cuando se iniciaba la década de los 90. No se puede desconocer el gran avance de la vida cultural cubana después del triunfo de la revolución. El ámbito cultural recibió impulso y esto se reflejó en la creación de grupos e instituciones como la Casa Cultural de las Américas, como Patrimonio de Cultura Latinoamericana. También se creó el Instituto de Ciencias Cinematográficas, el Teatro Nacional de Cuba, el Ballet Nacional de Cuba, la Orquesta Sinfónica Nacional y el Grupo Nacional Folclórico. Todo este desarrollo cultural estuvo de la mano con el proceso de alfabetización, que a decir verdad fue fundamental en el desarrollo cultural. Es preciso afirmar que todas las manifestaciones culturales estuvieron orientadas al desarrollo de las raíces autóctonas y al fortalecimiento de la identidad nacional. Ahora presentaremos algunos aspectos sobre el tratamiento del gobierno revolucionario con ciertos grupos sociales. En primer lugar hablaremos de las mujeres. Frente a este aspecto conviene decir que una de las primeras medidas tomadas fue el establecimiento de la igualdad de género, con la cual la mujer tuvo acceso a oportunidades laborales, oportunidades sociales y por supuesto a ingresos económicos justos. Una de las cosas fundamentales fue la creación en 1960 de la Federación de Mujeres Cubanas, organización que aún existe y que constituye una estructura de ayuda fundamental para las mujeres y de manera especial para las mujeres trabajadoras. Es importante anotar que por ley el régimen estableció la responsabilidad equitativa de los hombres en los oficios de la casa y en el cuidado de los niños. En cuanto a la población cubana negra, una vez en el poder, el gobierno revolucionario dispuso acabar con todo tipo de discriminación étnica, lo que permitió el acceso de los negros cubanos a oportunidades de trabajo, mejora en los salarios e ingreso a los seguros de seguridad social. Pese a lo anterior, la realidad ha mostrado que la población negra sigue teniendo pocas oportunidades y constituye uno de los grupos sociales más pobres de la isla. En cuanto a las relaciones entre personas del mismo sexo, la revolución fue particularmente dura. No hubo tolerancia hacia este tipo de manifestaciones, hasta el punto de que además de la discriminación social, el Estado dispuso de centros de reeducación para ellos.
Esta difícil situación se prolongó hasta el año 1979, cuando el gobierno oficialmente puso fin a la política discriminatoria, aunque socialmente la población continuó llena de prejuicios. Solo hasta los años 90 la sociedad fue más tolerante con este tipo de orientación de género. En la parte final hablaremos del aspecto religioso. El triunfo de la Revolución constituyó un traspié para la Iglesia Católica, a la cual le fueron suprimidos una serie de privilegios sociales que tenía en la educación y en algunos medios de comunicación. La revolución se inclinó por la teología de la liberación, una corriente religiosa nacida en América Latina en los años 60 y cuyo eje central es tener una iglesia menos discursiva y con un carácter humano social abiertamente inclinada en favor de las clases menos favorecidas. En otras palabras, es poner los principios del Evangelio en favor de las clases más pobres mediante acciones concretas o tangibles. Hacia 1976, el gobierno revolucionario en cabeza de Castro declaró a Cuba un estado oficialmente ateo. Sin embargo, tradiciones arraigadas mucho antes de la revolución llevaron a que la gente siguiera practicando sus religiones, hasta el punto de que en los años 90 se declaró cierta libertad religiosa para profesar diferentes creencias, entre ellas algunas heredadas de ritos africanos como la santería, que tiene un significativo grupo de practicantes y seguidores.